Corintios, capítulo 14, verso del 1 al 25. Hermanos, ¿cómo vamos con las lecturas de la palabra de Dios en orden cronológico? ¿Cómo vamos? ¿Qué capítulo nos toca leer ahora, hermanos, domingo? Hermanos, ¿están seguros los demás? Hermanos, levanten la mano quienes están leyendo la palabra de Dios en las citas que se ha dispuesto, que se ha mandado. Ok. Hermanos, bajen la mano. Bajen la mano. Dios, por su gracia, me ha colocado como el pastor en la iglesia, indistintamente, hermanos, si se llama Mario o tenga otro nombre, pero en un sentido debemos de sujetarnos y debemos de tomar el exhorto, hermanos, como propio para estar atendiendo la palabra. No es ocurrencia, es bendición. Dios nos manda su palabra como una manifestación de amor, hermanos, y dice la Escritura misma, Pedro lo dijo, que tenemos una revelación profética más segura. No la descuidemos, hermanos. Yo les animo. Si está atrasado, hermanos, póngase al corriente, pero no apresurado por llegar al punto de estar juntos, sino por estar reflexionando en la palabra de Dios. Cantamos cuán grande es Él. Hermanos, de veras, cuán grande es Él. Si no leemos lo que Él me manda día tras día para ser edificado, piense en eso. Primera a los Corintios capítulo 14, verso del 1 al 25, de manera alternada, la palabra del Señor dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis las palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos parece significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que animáis dones espirituales, procurad abundar en ellos con la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que en las lenguas os engañan, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes.
Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o conducto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios, declarando su verdadera está entre vosotros. Amén. Hermanos, oramos. Señor eterno, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra que se nos da para expresar. Gracias, Señor, porque suplicamos que seas tú, Señor, el que uses de un servidor para que mis hermanos y aún yo mismo seamos edificados constantemente en tu palabra. Cuida, mi Padre Santo, de la exposición de tu palabra. Cuida de mis hermanos, cuida de los que no están presentes. Señor, te suplico, exhorta nuestras vidas. Corrige, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a hacer lo que es correcto para tu honra y gloria. Señor, teniendo por en cuenta tu palabra sobre todas las cosas, que nos exhorte, nos corrija, nos guíe. Pero, Señor, que también produzca en nosotros esa edificación y consuelo del que refiere la misma palabra que Pablo expresa. En el nombre santo de tu Hijo amado, te suplico por ello, Dios eterno. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Ahorita que estamos mirando este texto del capítulo 14, me llama mucho la atención lo que Pablo dijo a Tito, capítulo 1, verso 16. No sé si usted lo recuerde, pero dice la palabra de Dios, Pablo le dice a Tito, hay hombres que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y esto, hermanos, haciéndose abominables, rebeldes, reprobos o reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay hombres que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, sus acciones, sus palabras, sus decires, sus quehaceres, niegan, hermanos, lo que están diciendo con sus labios. Y el mismo Señor Jesucristo lo expresó en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 22 al 23, cuando dice, muchos en aquel día me dirán, si no profetizamos en tu nombre. Fíjense en esto, hermanos, porque Pablo está hablando en este capítulo 14 acerca de las profecías y las lenguas. Y dice el Señor Jesucristo que muchos le dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué sentencia tan grande habrá para ellos, hermanos? Porque el Señor dice en aquel día, yo les voy a decir, apártense, hacedores de maldad, no los conozco. Hermanos, en un sentido lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto era esto. Y era esto, ¿por qué, hermanos? Porque muchos de ellos estaban queriendo ejercer o ejerciendo algunos dones, y con ello estaban diciendo que profesaban conocer a Dios en el ejercicio de esos dones, pero carentes de amor, que es el distintivo del creyente. ¿Se acuerdan, hermanos, que en esto conocerán que son mis discípulos, en si tuvierais amor unos con otros, dijo el Señor a través de Juan? Pero ellos no hacían efectivo el amor, negando no solamente, hermanos, que conocían al Señor, y no solamente que sus hechos lo negaban, sino que también se volvían reprobados ante toda buena obra. Porque es interesante que el apóstol Pablo, en el capítulo anterior, en el capítulo 13, enfatiza este asunto del amor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en este capítulo 13, que la única manera en que los dones cumplan su propósito en el creyente es que estos dones sean ejercidos en amor. Fuera de esto, hermanos, toda cosa que hagamos que no esté ejercida y respaldada en amor no tiene sentido, dice el apóstol Pablo. Si yo fuera capaz de entregar mi vida y ser quemado y ser maltratado y sufrir, etcétera, etcétera, por ustedes, y no tengo amor, de nada sirve. Ahora, cuando miramos también en el capítulo 13, verso 4 al 7, las características de ese amor del cual Pablo habla, un amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, dice el apóstol Pablo, con estas características del amor debes de ejercer tus dones. Alguien pudiera decir, bueno, yo tengo el don de servir, pero pues me irrito. Y dice, hermanos, la palabra de Dios que el amor no se irrita.
no busca lo suyo propio, no es jactancioso. Pero si yo cuando tengo o digo tener el don de servicio y busco servir a los demás, pero me irrita servir a los demás, hermanos, es que entonces, primera cosa, no estás haciendo el don como Dios demanda que se haga. Y segunda cosa, hermanos, quizá ese no sea tu don, pero lo que Pablo nos menciona aquí, hermanos, es que Dios determinó entregar dones, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hermanos, la esencia misma, Dios mismo, repartiendo dones como Él quiso. Él no se equivocó al darte un don que tú lo estás ejerciendo mal. Él no se equivocó al darte el don. Y no te va a quitar el don que te dio. No, te va a llamar a cuentas por el don que te dio. Dios no dice, ¿qué te parece, Mario? ¿O qué te parece, Juan? ¿O qué te parece el nombre que usted tenga? Te voy a dar el don de presidir o el don de enseñar. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Pues no. Ah, bueno, te voy a dar otro. ¿Cuál quieres? No, hermano, Dios no está en esa condición. Dios determinó como Él quiso otorgar dones, el propósito edificar a la iglesia. No se trata de lo que tú quieras o como tú quieras, sino lo que Él quiere y como Él quiere. Ese es el asunto. Pero dice el Señor, hermanos, tú vas a ejercer ese don sin envidia, sin jactancia, sin irritarte, no buscando lo tuyo propio. Y cuando Pablo habla de esta carta a los Corintios, y particularmente en el capítulo 14, donde enfatiza que la profecía es mayor que las lenguas, pues hermano, es que muchos de ellos eran envanecidos. Muchos de los corintios eran envanecidos porque buscaban y procuraban los dones más espectaculares para ser vistos de los demás. No les importaba si el don que ellos pudieran tener edificaría la iglesia. No, hermanos, para ellos les importaba ser más visto de los hombres, ser como los fariseos, recibir el aplauso y la distinción. Y dijo el Señor, de cierto, pues ellos ya tienen su pago. Por eso cuando el Señor dice, muchos en aquel día me dirán, si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre hicimos milagros o echamos de fuera demonios. Hermanos, si aquellos hombres, bueno, el Señor ya conocía que no los conocía, ¿no? Dice Pablo a los romanos que nosotros fuimos conocidos antes de la fundación del mundo. Y aquellos que Él conoció, pues los llamó, los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó, etc. Pero en este caso dice el Señor, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Hermanos, tan importante es el asunto del que Pablo enfatiza en el capítulo 13. Y ya antes había dicho Pablo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Pero es tan importante el capítulo 13 con el énfasis del amor que lo recalca en el capítulo 14, verso 1, seguid el amor, dice otra vez Pablo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Que profeticéis. Hermanos, cuando dice la palabra que el amor todo lo sufre, que el amor todo lo espera, pero que además de eso, hermanos, no hace nada indebido. Y pudiéramos pensar, a pesar de esto, como acaba de decir el Señor en Mateo capítulo 7, que muchos le dirán, si en tu nombre profetizamos. Estos que decían, hermanos, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, obviamente el amor del Señor no estaba en ellos, porque no solamente en esto conocerán que son mis discípulos y que tengan amor unos por otros, sino que dice la palabra de Dios que Dios es amor, Él es la fuente de toda la obra que le glorifique a Él mismo, de manera que puede haber personas que busquen imitar, darle la gloria a Dios. La misma Escritura refiere diciendo que Satanás se viste como ángel de luz y sus demonios como ministros de justicia. Entonces podemos entender, hermanos, que el hombre pagano también busca imitar, como estos que al Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Buscan imitar, pero el amor que viene de Dios no es posible que imiten, porque no pueden amar o no pueden servir a aquello que aborrecen. Creo, hermanos, que muchos pueden imitar, profetizar, como decía un domingo o 2 domingos atrás. Y de hecho, de los que se refiere el Señor Jesucristo, dice que no profetizamos en tu nombre, que no echamos fuera demonios en tu nombre, que no hicimos milagros en tu nombre.
Y aunque habla nada más, hermanos, estos dones de profetizar, de hacer señales o milagros, pues pudiéramos decir, ¿y qué no hablamos lenguas en tus nombres? ¿O que no servimos en tu nombre? ¿Cuántas cosas pueden hacer muchos buscando imitar? Pero vuelvo a decir, hermanos, el amor del que Pablo se refiere en el capítulo 13, ese amor ágape, es un amor que es divino, un amor que viene de Dios, porque si nosotros nos damos cuenta, aunque amemos al prójimo, de alguna manera buscamos algo como consecuencia de ese amor que le profesamos al prójimo. Quizás algún beneficio. Hermanos, estamos tan, ¿cómo decirlo? Bueno, bendito sea el Señor que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero aún como esposos. Decimos amarnos, pero todavía en el baúl de los recuerdos sacamos cosas para poder reprocharnos de alguna manera algo y justificar mi irritación, mi coraje, mi enojo. Y entonces busco lo mío propio. Así que, hermanos, nosotros no tenemos el amor derivado del Señor. Buscamos cada día ejercernos en ese amor. Sí, hermanos, porque no podemos amar tan perfectamente como el Señor ama. No podemos, hermanos, dejar de buscar para nosotros, porque todavía tenemos que luchar con esas envidias y jactancias personales. El mismo apóstol Pablo dijo, llamándose miserable a sí mismo, en la carta a los Romanos, capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo encontraba que el mal estaba en él mismo. Lo que quiero hacer no hago, mas hago lo que no quiero, decía Pablo. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Hermanos, quien nos libra de todo esto es el Señor Jesucristo, pero todavía tenemos una lucha en cuanto a estas cosas. Así que el pagano no puede imitar. Si nosotros como hijos de Dios que conocemos al Señor, porque dice la palabra de Dios, hermanos, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros hemos conocido al Señor porque tenemos su Espíritu que nos lo revela. Y en ese sentido, hermanos, podemos amar aún con limitaciones, pero podemos amar. Pero el pagano, el que es un aborrecedor de Dios y enemigo de Dios, no puede ni siquiera imitar ese amor. Puede aparentar que ama, pero no puede llegar a la parte del sacrificio en ese amor. Así que esta iglesia de Corinto, que vivía en un ambiente, hermanos, perverso, inmoral, una condición sociocultural muy diversa, pues en esta iglesia en Corinto había muchas personas, o en el contexto había muchas personas ansiosas de poder ser superiores a los demás. Y cuando muchos de ellos llegan a la iglesia, de alguna manera traen todavía consigo algunos intereses y algunos deseos de superioridad a los demás. Y en el caso particular de lo que pasaba en la iglesia de Corinto, dentro de la iglesia de Corinto, hermanos, había quienes buscaban escuchar de oratoria, escuchar particularmente en los juicios públicos, en los tribunales. Buscaban asistir a esos tribunales porque se expresaba tanta oratoria. Hay de alguna manera, algún comentarista dijo que había quienes pagaban casi por empezar un pleito con tal de ver cómo se defendían, cómo se expresaban, cómo hablaban. Por eso la iglesia o algunos de la iglesia de Corinto buscaban en Apolos ser guías, o que Apolo fuera guía de ellos, porque Apolos tenía mucha elocuencia en sus palabras, tenía una abundante oratoria. Y estas eran parte de las cosas que todavía los corintios en un momento dado buscaban, ansiaban poder ser ellos también iguales o superiores a los demás. Por eso Pablo usa la analogía del cuerpo humano en el capítulo 12, haciendo hablar, hermanos, de que todos somos necesarios, de que todos nos necesitamos. Y más atrás el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice que ni Apolos, ni Pablo, ni Cefas son nada, sino solamente colaboradores para aterrizar el pensamiento de los corintios en lo que era correcto. Así que si ustedes vean, por ejemplo, hermano, 1 Corintios capítulo 6, verso 1, donde Pablo los exhorta en cuanto a esta inclinación de ellos por la elocuencia y la oratoria, de tal manera que eran capaces de llevar a juicio a su prójimo.
ante los incrédulos. ¿Por qué, hermanos? Otra vez en el contexto. Porque querían escuchar la oratoria y la elocuencia en la defensa. Dice el verso 1 del capítulo 6 de 1 de los Corintios: ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo ir a juicio ante las autoridades o ante los incrédulos y no ante los santos? Hermanos, lo que está pasando aquí era algo que a Pablo le preocupaba. Y le preocupaba de tal manera que las cosas externas que se miraban en el contexto donde estaba la iglesia estuvieran metiéndose dentro de la iglesia. Es curioso, hermanos, pero ¿cuántas iglesias han abierto las puertas a prácticas que no son bíblicas y de las cuales Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto? Fíjense, hermano, cuánto tiempo atrás del momento en el que vivimos hoy, Pablo estaba hablando ya acerca de los dones y hablando acerca de la practicidad de los dones y hablando del mal uso de los dones. Y hablando, hermanos, de algo que es triste hoy en día. Y digo que es triste porque muchas congregaciones o muchas personas o mucha enseñanza dice que si tú no has hablado en lenguas, entonces el Espíritu Santo no está sobre ti. ¿Saben, hermanos, qué quiere decir esto? Que si el Espíritu Santo no está sobre ti, no eres hijo de Dios. Se atreven a decir que porque no has hablado en lenguas no eres hijo de Dios, cuando la manifestación clara de ser hijo de Dios dice Efesios capítulo 1. Bueno, la primera parte es que Dios nos ha llamado, escogido, predestinado. Pero dice Pablo, hermanos, en Efesios, que cuando nosotros creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. No, hermanos, cuando hablamos en lenguas. No, hermanos, cuando lloramos al orar. Porque hay quienes se atreven a decir, si tú no has llorado cuando oras al Señor, no tienes el Espíritu del Señor. Y yo les preguntaría, hermanos, ¿cuántas veces ha llorado usted al orar? Y hermanos, no quiere decir que si usted ha llorado, está mal. No, hermanos. Pero quede claro que no es porque lloras que eres hijo de Dios. Es porque cuando tú oras y entras en esa relación con el Señor a través de la conversación que tienes y te haces ver tan miserable como somos los seres humanos delante de Él, y que esto nos hace notar, hermanos, que aún buscando perfección, pecamos delante de Él. Y todavía pensamos, Señor, hermanos, que nuestro Señor cargó sobre sus espaldas cada una de nuestras perversidades y por la llaga de Él fuimos curados, y cuando oramos, lloramos. Es el reflejo del apego que tenemos a Él. Pero, hermanos, no es la referencia de que somos hijos de Dios cuando lloramos. Ni es la referencia de que somos hijos de Dios cuando hablamos en lenguas. No, hermanos, la referencia es cuando fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que manifiesta la Escritura. El libro de los Hechos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y hablaréis en lengua. No, hermanos, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que la palabra de nuestro Señor nos dice en ese sentido. Y hermanos, vuelvo a decir, es triste cómo es que en la iglesia, y es lo que a Pablo le preocupaba, las cosas externas estaban entrando dentro de ella. No quiere decir esto que los hermanos en Corinto estuvieran volviéndose al paganismo, no, hermanos. De hecho, en el capítulo 3, Pablo se refiere a ellos como niños, como inmaduros, como niños en Cristo, como carnales. Y cuando se refiere aquí la palabra carnal, hermano, no está diciendo que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. No, hermanos, no hay cristianos carnales. O eres cristiano o no eres cristiano. Pero cuando Pablo está usando esta expresión, está refiriéndose a niños espirituales. No es que ellos estuvieran volviendo al paganismo, no, hermanos, eran cristianos que necesitaban ir creciendo. Decía nuestra hermana Mirna, gracias a Dios porque vamos cada día creciendo en conocimiento, porque estamos adquiriendo más conocimiento. Hermanos, ahora no debemos de ser igual que ayer, ni antier. Si la edad se manifiesta en nuestras vidas porque vamos creciendo y vamos viviendo y cada momento se añade a nuestra vida vejez, si usted quiere llamarle así,
Veamos la parte lógica y la parte espiritual. Hermanos, también deberíamos de ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Eso debería de ser también en nosotros. No es posible que nosotros desde el día en que conocimos al Señor Jesucristo sigamos siendo niños inmaduros todavía. Ya no es necesario, no debería de ser necesario que se nos dé leche en vez, hermanos, de darnos comida sólida, decía Pablo, porque ya deberíamos de ser maestros. Es lo que ha dicho Pablo a los Corintios también. Ahora, cuando Pablo está hablando de esto, no está diciendo que no sean cristianos. El primer verso dice, referido a la iglesia en su conjunto, le está hablando como la iglesia de los santos que están santificándose. La iglesia de los santos que está viviendo apartándose del mal a cada día. Pero también dice que eran no todos los de la iglesia los que practicaban algunas cosas que estaban mal, sino que eran algunos de ellos los que hacían estas cosas. Primera los Corintios capítulo 3, verso del 1 al 4, dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, esto le preocupaba a Pablo. Y le preocupaba a Pablo de tal manera, hermanos, que miraba que algunos de los hermanos en Corinto buscaban ser más vistos por las prácticas que tenían que por lo que con ello pudieran edificar. Algunos corintios, algunos, no todos, buscaban y deseaban hacer aquellas cosas que los harían ser más vistos por los demás, aunque lo que ellos deberían de haber deseado con más anhelo, hermanos, era centrar su vida en el Evangelio, era centrar su vida en la gracia salvadora, era centrar su vida en aquello que es consecuencia del amor, hermanos. ¿Qué origina el amor? Dios es amor. La vida que ellos deberían de haber centrado no era en las prácticas, no era en cómo puedo ser yo más visto en la iglesia Torrefuerte, como maestro, como pastor, como servidor, como aquel que aún en lo oscuro de la noche puede hacer cosas para los demás, pero yo quiero que prendan el reflector y que la persona mía brille ahí mismo. ¿Es eso lo que busco? Hermanos, le preocupaba a Pablo que aquello que se miraba afuera, el protagonismo de los hombres, la filosofía y el conocimiento de los hombres, buscara entrar en la iglesia. Y hermanos, lo curioso es que entre algunos ya estaba. Buscaban hacer cosas que los hicieran ver más vistos, ya no de los de afuera, porque ahora eran cristianos, ahora ser más vistos de los de adentro, que el reflector ilumine mi persona y que en medio de la noche mi persona brille. En un sentido, lo que estaban haciendo era esto, en vez de procurar lo que era mejor, el amor. Por eso Pablo dice, hermanos, enfáticamente, seguid el amor. Ellos no habían entendido todavía eso. Ellos no entendían, hermanos, todavía lo que era pertenecer a la iglesia. Ellos estaban en la iglesia de Corinto. Ellos habían sido beneficiados con dones respectivos, según Dios los había otorgado como Él quiso. Pero ellos no entendían esto. Ellos querían y buscaban aquellos dones más espectaculares para ser más vistos de los demás, porque eso hacía el mundo afuera. Exactamente eso hacía el mundo afuera. Y ahora ellos también lo querían hacer adentro, pero se les olvidaba y no entendían. No solamente en el contexto del amor, sino que no alcanzaban a entender. Y Pablo quería que lo hicieran acerca de la iglesia del Señor. ¿Qué era la iglesia donde ellos deberían de manifestar sus dones? ¿Qué era la iglesia donde ellos pertenecían? ¿Qué era la iglesia que en un sentido ellos menospreciaban? Porque los que eran la iglesia eran aquellos que formaban parte de los redimidos que se congregaban para adorar al Señor en su día. Y los menospreciaban, dice en el capítulo 11, porque muchos de ellos comían de manera glotona y se embriagaban, dice la palabra de Dios.
Primera los Corintios 11 del 17 en adelante. Y menospreciaban a los pobres. Se les olvidaba que era la iglesia. Hermanos, la iglesia es santa. Y en la iglesia Dios hace una manifestación muy particular porque Él está en medio de cada uno de los que se congregan. Y lo hace para hacer la gloria de su Dios, en este caso de Dios Padre. Porque ahí está el mismo Señor Jesucristo, no solamente alabando y cantando, sino que donde están dos o tres, en medio de ellos, dice la palabra, el Señor está ahí. Ellos deberían de entender esto, hermanos, pero ellos estaban pensando, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y les dice Pablo, yo les muestro un camino mejor. Procuren los mejores dones, pero yo les muestro uno mejor, o un camino mejor. Y les habla del amor. Así que en este capítulo 14, Pablo habla de los problemas que había dentro de la iglesia en el culto público. Y hermanos, esto era notorio por esas divisiones que había. Y vuelvo a decir, la preferencia de liderazgo entre unos y otros. El menospreciar a los pobres en la celebración de la cena del Señor. En lo referente al matrimonio, cuando unos decían, bueno, no es tocar mujer. Y aquellos que estaban casados, bueno, mantente separado de ella. Hermanos, la Biblia no enseña eso. Eso eran pensamientos de ellos en su equivocación de irse a los extremos de una santidad aparente y no de una práctica verdadera. Y esto producía divisiones. Los sacrificados, los ídolos, los alimentos provocaban divisiones entre ellos. Es aquí donde Pablo quiere en este capítulo 14 enfatizar por lo menos dos cosas. Y una de ellas tiene que ver, hermanos, con que los creyentes deberían de anhelar los dones que sirvan para la edificación. No quiere decir, hermanos, que porque tú lo anheles, ese don te va a dar Dios. Dios te va a dar como Él quiere. Pero eso no quiere decir que tú no anheles la edificación de la iglesia. Creo, hermanos, que en el ejercicio de todos los dones se debe de edificar a la iglesia. Pero cuando uno equivocadamente busca los dones espectaculares, no está buscando edificar a la iglesia. Lo que uno debe de buscar es edificar a la iglesia. No por medio de qué lo vas a edificar, edificar a la iglesia. Pero los corintios o algunos de ellos buscaban aquello con lo que entre comillas querían edificar a la iglesia. Y es de eso de lo que nos va a hablar Pablo. Y lo segundo que nos va a hablar Pablo, hermanos, es entre el contraste que hay entre el don de profecía y el don de lenguas. Y del que dice Pablo, hermanos, que el don de profecías es mejor que el don de lenguas. Vean, por ejemplo, en el mismo capítulo 14, verso 2, dice Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Para qué son los dones, hermanos? Para provecho y para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero dice el verso 2, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. ¿En qué sentido es mejor la profecía? Porque la profecía habla, hermanos, en exhortación, habla en consuelo y habla en edificación a los hombres. El don de lenguas era, hermanos, con intención de los incrédulos, y el don de profecía, hermanos, directamente para los creyentes. Entonces, Pablo contrasta el don de lenguas con el don de profecía. Verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 6 al verso 7. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En pocas palabras, hermanos, el don de lenguas, dice Pablo, no edifica porque no se entiende. Porque no se entiende. Verso 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos,
pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? El mal uso del don de lenguas, hermanos, hace dar mal testimonio a la iglesia. Miren lo que dice el verso 18 al verso 19. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Dice Pablo, hermanos, el mayor beneficio que hay entre estos dos dones es el de profecía. ¿Por qué, hermanos? Porque es comprensible y es entendible, es razonable. Pero el don de lenguas no es comprensible, porque el que habla en lenguas habla para sí mismo y para Dios, pero nadie lo entiende, a menos que haya quien lo interprete. Dice Pablo, doy a Dios de que yo hablo inglés, francés, portugués, italiano o ruso. Porque, hermanos, cuando en Hechos capítulo 2 habla acerca de las lenguas, usa la palabra glosa. Y la palabra glosa significa idiomas. De hecho, hermanos, Hechos capítulo 2, versos 6 al verso 8. Hechos capítulo 2, verso 6 al verso 8, dice el apóstol Pablo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cuándo fue esto, hermanos? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y les aparecieron estos dones. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esta palabra lengua, hermanos, son los idiomas. Esto es lo que se refiere Pablo con la palabra glosa en el texto original. Así que no es palabras ininteligibles, no son palabras irracionales, no son sílabas repetitivas, no es, hermanos, sonido sin sentido, porque si no hay una diferencia entre la cítara y la flauta, ¿cómo se podrá diferenciar una cosa de otra? Y hoy en día, cuando se dan las prácticas de estos dones dentro de alguna congregación, lo único que se escucha es la repetición de frases. Un idioma, hermanos, no consiste en repetición de la misma frase para expresar una grande exhortación que si la escribiéramos podría implicar varias hojas. No, la repetición de sílabas no tiene nada que ver, hermanos, con un don de Dios. Son movimientos emocionales, son movimientos, no sé cómo pudieran ser, pero no vienen de parte de Dios. De hecho, por ahí en el internet, hasta le enseñan a uno cómo hablar en lenguas, ¿no? Y uno de los consejos que se les da es que repitan palabras, para que de tanto repetir palabras lleguen a trabarse en esa expresión de palabras, y al hacer esto ya tienes el don de lengua. Tampoco esto es cierto, hermano. La manifestación de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Espíritu Santo no fue a través de haz esto para que tengas el don. No, son ideas que surgen sin ningún respaldo bíblico. Primero a los Corintios capítulo 14, verso 12. Primero a los Corintios 14, 12. Dice el apóstol Pablo, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En pocas palabras, Pablo dice que el idioma se entiende y que el don de lenguas tiene interpretación. Es triste, hermanos, y vuelvo a recalcar esto, que para muchos es necesario hablar en lenguas para ser hijo de Dios, para muchos. Pero también es triste que aunque estas cosas se oyen afuera, en la iglesia del Señor también quieran de alguna manera practicar
o tener prácticas carismáticas, pues porque son emocionales. Porque ¿a poco no te sientes a gusto? No se trata de que te sientas a gusto. Se trata de que Dios dice qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo que es vigente para el día de hoy. No es, hermanos, lo que me guste a mí hacer. No es que nos llamen bautistas porque nosotros solamente nos guiamos por la enseñanza de la palabra de Dios y aquello que Dios demanda para su propia adoración, y no van nuestras emociones incluidas en el brinco, en la risa, en la carcajada, en el ser derribados. Hermano, dice la palabra de Dios incluso en el verso 40, de ahí mismo del capítulo 14 de 1 Corintios. Hágase todo decentemente y con orden. Pero no se refiere a aquellas prácticas espirituales que están fuera del contexto de lo que Pablo está hablando. Hágase todo, hermanos. La iglesia de Dios debe de ser una iglesia que guarde el orden que Dios le da, porque Dios es un Dios de orden, como en todas las iglesias de los santos. Esto es algo que debe de para nosotros ser, hermanos, una práctica, y debemos de entender claramente que el distintivo del creyente no es el don de lenguas, no es hablar en lenguas. El distintivo del creyente, dice la Escritura en Juan, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En esto? ¿En qué? ¿En hablar en lenguas? No. ¿En saltar? No. En que ya fuiste tumbado en alguna ocasión, porque también algunos dicen, hermanos, que si no has sido derribado en el Espíritu Santo, es que no has sido tocado por el Espíritu Santo. No. Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Pablo nos dice, hermanos, que cuando se reúne la iglesia, obligatoriamente debe de haber quien interprete, y esto no es una opción, debe de haber quien interprete, si no, hermanos, guarde silencio. Y lo que comúnmente miramos es que cuando alguien habla en lenguas, ni siquiera el que habla en lenguas sabe lo que está diciendo, y también el que está junto de él o el mismo pastor que preside en la congregación tampoco sabe lo que está diciendo. Entonces no hay interpretación. Entonces la exhortación de Pablo no tiene sentido cuando dice Pablo, hermanos, que oren para poder interpretar las lenguas. Porque ¿cuál es la razón de los dones? La edificación, la consolación y la exhortación. Se logran, hermanos, con algo que no entiendo. No se logra con algo que no entiendo. Porque el que habla en lenguas habla para sí mismo y para Dios, pero yo no lo entiendo. Cumple el propósito. No, hermanos. Dice el verso 13 al verso 14 de ahí del capítulo 14, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi entendimiento queda sin fruto. Así que si no hay quien interprete, no se cumple el propósito de los dones, que es la edificación, la exhortación y la consolación. Porque no lo entiendo. Pero hermanos, cuando se profetiza o cuando se habla la palabra de Dios, ¿la entiendes? ¿Eres exhortado? ¿Eres consolado? ¿Eres edificado? Dice el apóstol Pablo, sí. Esa es parte de lo que manifiesta como un contraste que hay, hermanos. Ahora, ese don de lenguas no era malo en sí mismo, pero hay un mal uso acerca del don de lenguas en el tiempo en que era vigente, porque, hermanos, capítulo 13, verso 8 de Corintios, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Esto quiere decir que este don ya no es vigente hoy en día. Hermanos, las profecías como don, en el entendido de la práctica, en el tiempo de Pablo no es vigente ahora. Porque Pedro dice que ahora tenemos la revelación profética más segura y a ella debemos de estar atentos. Dice la Escritura en el autor a los Hebreos que antes nos hablaba Dios por medio de los profetas, antes, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. ¿Dónde nos habla por medio de su Hijo? La palabra, que es la revelación profética más segura, es la que nos habla de su Hijo.
Entonces ya no necesitamos el don de lenguas ni el don de profecía. Y aparte, hermanos, el don de lenguas, como decían algunos griegos en la iglesia de Jerusalén, en Hechos capítulo 2, que oían cómo los que eran judíos hablaban en su propio idioma. Esto era, hermanos, para que el evangelio pudiera ser proclamado aún entre las naciones de idiomas diferentes. Pero no sé si usted sepa, pero entre los mayos ya hay una, ¿cómo se puede decir? Ya está una Biblia traducida al mayo. Ya hay escritura, hermanos, traducida al idioma, a la lengua de ellos. Necesito, hermanos, que el don de lengua me venga para hablar en mayo, en pima, en ópata, etcétera. Hermanos, en cada parte Dios tiene quienes estén exponiendo su palabra de esta manera. La iglesia de Corinto, hermanos, hacía mal uso de estos dones, tanto que provocaba divisiones. Y vuelvo a decir, algunos procuraban los dones más espectaculares para ser vistos. Ese era el interés de ellos, ser vistos de los demás. No les interesaba, hermanos, no les interesaba si hubiera edificación para la iglesia. No. Ellos querían que dijeran, mira qué bien se expresa, mira qué bien habla, mira, no le entiendo, pero mira qué bien lo hace. No sé si han visto ustedes algunos videos donde se mira en algunas congregaciones, donde hasta el pastor en el altar está baile, gire, y entonces la misma congregación empiezan a bailar y a brincar y a tirarse al suelo. Hermanos, ¿dónde hay un orden que sea provocado por el Espíritu Santo? Hermano, el Espíritu Santo no provoca estos desórdenes, es de orden, dice la Escritura. Y si alguien llega a pasar por ahí, mira lo que está sucediendo adentro, ¿qué es lo que provocará? Dice Pablo, una expresión tan fuerte como decir están locos. Pero si en una iglesia reunida todos hablan profecía, ¿qué pasará? Todos serán exhortados, todos escucharán, todos estarán, hermanos, entendiendo lo que se está diciendo. Hoy en día hay quienes tienen o refieren que tienen el don de profecías, incluso, y van delante de uno en particular en la iglesia y le dicen, tocándole la frente, le dicen, Dios me ha revelado para ti esto, aquello y lo otro. Pero ¿qué no es acaso, hermanos, que los dones son para la edificación de la iglesia en general, no de uno en particular? ¿De qué beneficiará a la iglesia que yo, llamándome el pastor y creyendo que tuviera el don de profecía, fuera y pusiera mi mano frente a Araceli y le dijera, Dios me ha revelado esto y esto y esto y esto y esto para ti? Hermanos, ¿en qué beneficia a la iglesia? Esto sucede en muchas congregaciones hoy en día. No se cumple el propósito, como dijo el apóstol Pablo, de la edificación. 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Dice la palabra del Señor, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para provecho. Capítulo 14, verso 26, de ahí mismo, de 1 Corintios. Dice Pablo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Así que, hermanos, no hay tal cosa como se mira en muchas congregaciones, ir particularmente delante de uno, revelarle a uno nada más, y es todo. Esto hace ver que son malas interpretaciones o una idea equivocada acerca de los dones. Y llama tanto la atención que en el día de hoy muchas iglesias carismáticas hacen sus énfasis en los dones y no, hermanos, en el dador de los dones. Dice la Escritura que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Lo que nos lleva a una relación con el Señor es la fe, no los dones. Por eso Pablo dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. No son los dones los que me llevan a los pies de Cristo. No, hermanos.
Lo que me lleva a los pies de Cristo es la fe que ha sido provista por Él. Y ha sido provista, dice la palabra de Dios en la carta de Pablo a los romanos, por el oír. Y ese oír por la palabra de Dios. En veces pensamos más en lo atractivo de los dones, pero pocas veces pensamos en el autor de ellos. Los dones no son algo que merecemos porque nos lo merecemos. No se nos han otorgado porque nosotros creamos que hemos llevado una vida piadosa delante del Señor y por lo tanto Él me recompensa dándome un don. No, hermano, desde el día en que creíste fuiste sellado por el Espíritu Santo, que es el primer maravilloso don. Gracia, porque el carisma o el don es una gracia. Si fuera por obras ya no sería por gracia. Pero hermanos, como es por gracia, quiere decir que tú no has hecho nada para que el Espíritu Santo te lo entregue, mi Señor, y hermanos, para que además de eso te otorgue otro don, para su gloria y para su honra. Tú ni yo hemos hecho nada, Dios lo repartió como Él quiso. Y esto implica, como he dicho antes, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en esta obra que hacer. Y esto hace tan vigente la carta del apóstol Pablo para las iglesias hoy en día, hermanos. Lo hace tan vigente porque hay tanto desorden como seguramente lo hubo en la iglesia de Corinto. Todos añoraban cosas, todos deseaban cosas. Todos buscaban, otra vez hermanos, la oratoria. Todos buscaban el hablar de una manera tan atractiva y tan gloriosa. Todos buscaban hacer cosas para ser vistos de los demás como los fariseos. Todos buscaban desorden. No les importaba la edificación. Les importaba ser vistos. No les importaba la gloria de Dios a través de la exhortación para la iglesia. No, hermanos, les importaba ser vistos. Y muchos ríen ahora. Muchos dicen que tienen la unción de la risa. No sé, hermano, de qué manera para muchos de ellos funcionará, pero se sueltan a reír y 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 entran casi en éxtasis de tanta risa. Y algunos de ellos, quizá por consecuencia de ese éxtasis, empezarán a hablar en lenguas. Y como esto era práctico, el hablar en lenguas o hablar o balbucear o mencionar frases repetidas entre la adoración pagana, los ídolos paganos en Corinto, provocaba desorden. Y hay muchos lugares ahora donde ríen, brincan, bailan y hablan desordenadamente al mismo tiempo, sin interpretación. Dios es un Dios de orden, dice la palabra. Y todo debe de hacerse decentemente y con orden. Termina en el último verso del capítulo 14, el apóstol Pablo, diciendo. Ahora, hermanos, alguien pudiera pensar, bueno, si finalmente el don de lenguas ahora no es vigente, y lo mencionaba hace un momento porque el don de lenguas cesaría. ¿Y cuándo sucedería esto? Cuando venga lo perfecto, dijimos en la ocasión pasada. Cuando venga lo perfecto, en la segunda venida del Señor Jesucristo, todos los dones cesarán. Pero hermanos, el don de lenguas y el don de profecía, particularmente, porque es el tema del que estamos hablando, el don de lengua y el don de profecía cesaron hasta que el canon se terminó. Esto del canon, hermanos, es cuando la última de las revelaciones fue escrita. En ese momento cesaron el don de profecías y el don de lenguas, en particular esos dos dones. El don de milagros y otros dones, hermanos, también, pero como estamos hablando del capítulo 14, donde habla de lenguas y profecía, y el verso 8 del capítulo 13 dice que iban a cesar las profecías y las lenguas, en ese momento cesaron. Ya no era necesario. Obviamente entendemos, hermanos, vuelvo a decir, cuando venga lo perfecto, dice en el capítulo anterior, cuando el Señor venga en su segunda venida, ya no necesitaremos el don de servicio, el don de pastor, el don de maestro, pues estos dones siguen vigentes todavía. El don de la enseñanza sigue vigente todavía. El don de servicio sigue vigente todavía. Porque estos nos ayudan, nos sirven, nos unifican, nos identifican, nos exhortan, nos corrigen. Y todo debe de ser, hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 19. Tenemos también esta revelación, o tenemos también, perdón, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, antes que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dicho de otra manera, hermanos, tenemos la palabra de nuestro Dios que nos habla del Hijo, lo cual hace que sea innecesario el don de lenguas y el don de profecía. Hace que sea innecesario. Ya Pablo nos ha hablado, hermanos, acerca del don de lenguas y de los problemas que se miraban en su uso. Ahora veamos un poquito, aunque hemos mencionado también el contraste que hay entre el don de lenguas y el don de profecía. En el verso 1 al verso 25 del capítulo 14, hermanos, la palabra profecía se menciona más o menos alrededor de 7 veces. Y en esas veces que la menciona Pablo, hace la referencia de que es mejor al don de lenguas. En el verso 1 al verso 25. Y esto que menciona, hermanos, no hace menos al don de lengua en el sentido de que no ayude. Hermanos, si hay interpretación, ayudaría, pero dice Pablo, el don de lenguas es para ti mismo y para Dios. Pero la profecía es para edificación. Verso 3 y 4 de nuevo. Capítulo 14, verso 3 y verso 4. Pero el que profetiza, dice Pablo, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y estas 3 cosas, hermanos, edificación, exhortación y consolación, esto es lo que pudiéramos definir como profecía. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es por eso, hermanos, que Pablo les dice a los corintios que busquen más profetizar que hablar en lenguas. Busquen más profetizar. Me llama también la atención que la Escritura menciona que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles. No dice, hermanos, que esté fundamentada sobre las dones o sobre la manifestación de algún don en particular. Y ese fundamento de los apóstoles implicaba la predicación fiel de la palabra de Dios, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos le dicen lo que los hombres piensan de Jesús. No, pues que tú eres Juan, o eres uno de los profetas que ha resucitado, o eres Elías o Jeremías. Y el Señor le dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Para qué lo envió nuestro Padre? Hermanos, en cumplimiento al pacto de redención celebrado antes de la fundación del mundo. ¿En qué consistía? Dice la palabra, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Hermanos, el Evangelio nos habla del fundamento de los apóstoles colocados en la iglesia es Cristo. La roca inamovible es esa. Ahora, hermanos, en las cartas de Pablo, Pablo no coloca en primer lugar el don de lenguas, más bien lo coloca a lo último. Por ejemplo, en la carta, en esta carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso del 4 al 10, en el verso 10 coloca el don de lenguas. En la carta a los Romanos, del capítulo 12, verso del 6 al 8, no habla ni siquiera del don de lenguas. No quiere decir, hermanos, que no esté contemplado, pero no lo habla en mención de los primeros dones, entre los cuales está la profecía. Y en la carta a los Efesios, capítulo 4, del 11 y verso 12, tampoco habla del don de lenguas. ¿Qué es lo que nos da a entender Pablo, hermanos, cuando menciona la profecía? Le da mayor importancia, por eso insiste a los corintios que procuren mejor profetizar que hablar en lenguas.
porque el propósito es edificar a la iglesia para provecho de la iglesia. Así que el don de profecías, hermanos, no solamente se refiere al hecho de hablar de las cosas futuras, sino que abarca toda la revelación que el Señor quiere dar por medio de sus siervos. ¿Siervos como quiénes? Cuando el Señor iba camino de Emaús con 2 personas, les dijo el mismo Señor: Moisés habló de mí, los salmos hablaron de mí, los profetas hablaron de mí. Sus siervos, Moisés, Isaías habló de él, Jeremías, Malaquías, Ezequiel hablaron de él. Así que no es, aunque ellos, hermanos, hablaron de cosas futuras. De hecho, Moisés en Génesis 3:15 habló de cosas futuras. Y mucho de lo que escribió Moisés era sombra de lo que había de venir. Habló en sentido futuro. Pero el hecho central de los profetas, hermanos, era exhortar al pueblo de Dios para que volvieran a una comunión estrecha y al cumplimiento del pacto. Eso era parte del trabajo central de los profetas. Pero no era, hermanos, solamente hablar de las cosas futuras. Ese trabajo que los profetas tenían tenía que ver con exhortación, con consolación y edificación. Esto tenía que ver. Verso 3 de 1 Corintios 14. Pero el que profetiza, verso 3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que la profecía, hermanos, es hablar la palabra de Dios. Otra vez verso 3, para edificación, exhortación y consolación. Y esto era lo que Pablo quería que los corintios procuraran: la exhortación, la edificación y la consolación de la iglesia. Procuren profetizar. Procuren más esto que los dones. Pero ¿será, hermanos, que realmente aquellos que se llaman hoy en día poseedores del don de profecía lo hacen para edificar, exhortar y consolar? O muchos lo hacen para promocionarse. Muchos dicen, hermanos, hablando de dones, acerca de campañas de sanidades, y va a venir el evangelista o el apóstol, incluso hasta el profeta fulano de tal. Y algunos dirán: hay que ir porque a mí me tocó estar con él en otra ciudad y sí sucedió. ¿Qué es lo que buscan o buscaban los corintios? Hermanos, no buscaban edificar, no buscaban consolar ni exhortar a la iglesia. Buscaban lo suyo propio, se conducían como niños y no hombres, no maduros pues. ¿Y en qué edificaba la iglesia, hermanos? Que alguien que tuviera algún problema de salud fuera sanado en ese momento bajo la idea de una práctica desordenada de los dones. No, hermanos, aplausos solamente. Aplausos solamente. Verso 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos de la iglesia de Corinto, cuando Pablo les dice hermanos, vuelve al sentido pastoral, porque de repente, hermanos, parece que Pablo está exhortando de una manera tan fuerte y está diciéndoles: están mal, están equivocados, son inmaduros, son carnales, son niños. Pero les dice ahora hermanos, es decir, no dejan de ser cristianos. Y que quede claro, hermanos, que la salvación no se pierde, no se deja de ser cristiano. Cuando Dios por su gracia te ha tomado de su mano para salvación, hermanos, de la mano del Señor nadie nos va a arrebatar. Que ofendemos a Dios, sí, hermanos, y cada segundo. Que merecemos la muerte por causa de esto, hermanos, sí, sin Cristo sí. Pero por la gracia de nuestro Señor, a través de la obra del Señor Jesucristo, no que merezcamos la vida eterna, pero se nos otorgó. A todo el que creyera en Él será salvo. Así que muchos de ellos, les dice Pablo, no sean niños en el modo de pensar. Pablo, ¿se acuerdan? Si ustedes recordarán en el capítulo 13 de la carta a los Corintios, verso 11,
Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Qué era lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto, hermanos? Yo quiero tener el don de lenguas. Miraba cómo eran antes de espectaculares aquellos litigios ante los incrédulos. Yo quiero tener el don de lenguas. Yo quiero decirle a aquel, levántate, camina y toma tu lecho y vete a tu casa. Yo quiero hacer eso. ¿Es que no eres acaso un niño en tu manera de pensar? ¿No has entendido lo que he hablado? Dijera Pablo. Yo insisto en que busques profetizar más que hablar en lenguas. Yo quiero que tú entiendas que no busques tu propia proyección, sino busca el sanar las necesidades de los demás de manera espiritual primeramente. Busca exhortar al hermano, busca corregir al hermano, busca edificar al hermano, busca consolar al hermano. No busques pisotear al hermano. Pero ellos insistían, quiero hablar en lenguas. Aunque eso, en un sentido, hermanos, mirara como inferiores a los que no tenían el don de lenguas, ni el don de sanidades, ni el don de milagros, sino el don de servir. El que llega temprano al templo y acomoda las bancas y las limpia. ¿Se imaginan, hermanos, que alguien llegara haciendo eso y cuando el pastor llegara, lo mirara con menosprecio, como si háganme la reverencia porque ya llegué? Yo soy el pastor y tú limpia las bancas. O que el maestro en la escuela dominical dijera lo mismo. No, hermanos, somos hijos de Dios. Somos iguales, con la misma dignidad y valor. Con diferente responsabilidad, sí, hermanos. Que Dios nos llamará a cuenta, sí, hermanos. Lo cual hace que nos amemos de una manera entrañable y de una manera verdadera. Parecían adultos, parecían maduros, pero en realidad eran niños. Por eso le dice Pablo, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Por eso procuren los dones mejores. Profetizar era mejor. Eso era mejor. Cada uno de los dones deben de ser ejercitados, hermanos, en consolación, en exhortación y en edificación o para edificación, y todo esto en amor. Todos los dones deben de ser, hermanos, en amor para exhortación, edificación y consuelo. Es así, mejor dicho. Y yo quisiera preguntarte, hermanos, ¿sí? Hace un tiempo que empezamos a hablar de los dones y la carta de Pablo a los Corintios trata con la iglesia, una iglesia que tiene problemas. Y yo quiero que piensen esto, hermanos. Y lo comentaba en algún sermón anterior. ¿Cuántos años hace que llegamos a los pies de Cristo por su gracia? Y cuando tú llegaste a los pies de Cristo, ya el Señor te otorgó un don. Podemos entender que al principio de tu vida cristiana tú no entendías esto, tú no buscaste cuál era tu don porque pues no entendías ni sabías acerca de esto. Esta iglesia de Corinto, hermanos, Pablo los está exhortando para que hagan buen uso de esta capacidad dada por Dios. Y la pregunta sería, ¿ya sabes cuál es tu don? Hermanos, invierte tiempo en averiguar esto. Sirve para que tú puedas hacer o para que se pueda hacer notorio tu servicio, tu quehacer, y la iglesia pueda decir que ha sido bendecida, edificada, consolada, exhortada por ti a través de lo que tú haces. Porque, hermanos, si tú tienes el don de servicio y limpias las bancas y limpias allá afuera el patio, hasta en eso usted debe de ser confrontado y ser exhortado. Si hay un hermano que sabe algo de cosas técnicas y corrige una lámpara dañada, y si usted se da cuenta, ahí hay dos lámparas dañadas. Y si tú sabes hacer eso, hermano, con eso tú nos exhortas a que, por un lado, a que cuidemos, por otro lado, hermanos, a que nos involucremos, pero nos ayuda, nos edifica.
Y ahora surge otra pregunta. Pues podemos ser edificados por el don que tú tienes y que hay en ti. Podemos ser edificados, hermano, porque mira, hermano, Dios le entregó un don. Tu don me edifica. Para saber esto, hermano, necesitas ejercer tu don. Pero tu vida me edifica a mí. ¿Cómo? ¿Qué tan fiel, mi hermano, eres a Dios a través de las capacidades que Él te ha dado como para que yo sea edificado? ¿Cómo podemos, hermanos, ser beneficiados? Tenemos, dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Pero si tú no la lees, no me puedes edificar. Si tú no lees la palabra ni oras delante de Dios, hermanos, no me puedes edificar. A mí no me sirve lo que tú hagas. Yo creo, hermanos, que puede ser un poco pesado, ya lo decía el hermano Alberto, pero finalmente yo soy vocero de Dios. Yo estoy hablando lo que la palabra de Dios dice, pero si tú no eres presto a la palabra de Dios, si tú no eres presto a orar, si tú no eres presto a estar en su casa, entonces tú no me edificas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, trabaja en tu don, ejercita tu don, edifica a tu hermano, porque es pecado no hacerlo. Es ser tan indiferente, hermanos, con la obra de nuestro Señor. En mi pueblo y en la sierra, cuando anduvimos un tiempo por allá, mi esposa y yo, y ustedes ya lo saben, pero la gente en la sierra ofrece lo que tiene de alimento. Pero como a mi esposa y a mí, particularmente a mí, los nopales no me gustan, y aunque soy de por allá, nunca me gustaron los nopales. Pero las personas que te ofrecen un plato de puro nopal, si tú desprecias el plato de puro nopal, aunque no te guste, estás despreciando un buen deseo y un buen anhelo y una bendición que alguien te otorga para tu propio beneficio. Había más que caminar mi esposa y yo en la sierra, hora y media más para llegar a otro pueblito. La gente piensa, necesita fuerza, hermano, para caminar por la sierra. Y aquí está este plato de nopales. Yo no lo quiero. Yo no podía decir, yo no lo quiero, no me gusta. Hermano, cuando el Señor extiende a la mesa de Él su palabra, un platillo tan suculento, hermanos, como cada carta, cada renglón, cada coma, de la cual Él dice que ni una coma pasará. De cada bocado sabroso, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero despreciamos su palabra. No le podemos llamar pecado a esto, hermanos. Dios extiende su palabra y te dice escudriñala. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Y vuelvo a insistir en lo que dice Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué hacemos con ella? Desatenderla, hermanos, es pecado. Y si tú la desatiendes, no me puedes edificar a mí. No me puedes consolar a mí. No me puedes exhortar a mí. Ni a ninguno de sus hijos. De manera que si tú tienes un don, pero tampoco estás en la casa del Señor, ¿cómo me podrás exhortar? ¿Cómo me podrás edificar? ¿Cómo
me podrás edificar. Hermanos, piensa en esto y lléveselo en su corazón y medítelo en su corazón. Y no se quede con la idea, ¿cuál será mi don? Si no lo conoce. Y si lo conoce, hermano, a trabajar con él. Y no piense si alguien lo mira, hermano. Más bien busque que nadie lo mire. Hágalo para la gloria de Dios. Él lo va a recompensar en público. Pero no lo haga porque busque la recompensa en público. No, hermano. Porque todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debemos de hacerlo para su gloria. Y debemos de dar gracias por ello. Y todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Pero es que yo estoy sirviéndole a los hermanos. Hermanos, hágalo para el Señor. Es que le voy a dar raite al hermano. Hágalo para el Señor. Es que el hermano a 3 cuadras se le descompuso el carro y voy a ayudarle. Hágalo para el Señor. Nos ponemos en pie, hermanos, y piense en esto.